Bien, buenas tardes a todos nuevamente, ¿ya? Y vamos a comenzar con la clase de hoy, ¿sí? Hoy vamos a ver el tema, ya voy a explicar, tal vez han hecho ustedes el trabajito, pero voy a explicar yo, ¿ya? El pensamiento político, ¿ya? E ideológico en la Edad Media y moderna. No se preocupe, voy a cambiar el tipo de letra también, ¿ya? Ahí está el llamado Macacho. Ok, listo. ¿Ya? No voy a cambiar el color. Tal vez blanco, ¿no? Para que se note, aquí está. Ese es el tema que vamos a hoy día, voy a explicar y vamos a desarrollar, ¿ya? Ok, ahí está. Para entender un poquito, necesariamente tenemos que conocer la historia, ¿no? De la Edad Media y moderna, ¿ya? Entonces, para ello, vamos a hacer una síntesis, ya brevemente, ¿no? Para poder entender, ¿ya? Vamos a ver primero las características de la Edad Media, ya no tiene que olvidarse primero eso, ¿ya? La Edad Media es una de las etapas de la historia del hombre interesantes, ¿ya? ¿Sí? Eh, donde la Edad Media se constituye una etapa donde el centro más importante es Dios, ¿ya? Lo que lo voy a poner aquí de manera grandecita para que se lea. Ya no sé si se va a leer, se lee, ¿no? Ya, ¿sí? En la Edad Media, ¿sí? Es decir, era teocéntrica, es decir, Dios va a ser el centro y va a predominar las actividades agrarias. De hecho, va a ser la fuente de la riqueza, ¿ya? Y va a haber fragmentación del poder, de hecho, porque va a existir lo que es los señores feudales, los reyes, hasta el mismo, a la iglesia, ¿no? El papado, ¿ya? Entonces, se van a formar también otros reinos pequeños, el imperio bizantino, el imperio carolingio, ¿no? El islamismo, ¿no? Van a ser pequeños, ¿no? Reinos que se van a formar en la Edad Media, ¿ya? Y el comercio, de hecho, va a ser otra de las actividades, ¿no? El comercio local, ¿no? Y bueno, la economía también aquí va a volver a reactivarse lo que es el trueque, ¿no? Ya no va a estar tanto como en la Edad Antigua la economía monetaria, ¿ya? ¿Sí? Luego, la iglesia va a ser una fuerte influencia, ¿ya? ¿Sí? La iglesia va a tener gran influencia. ¿Alguien quería preguntar algo? Nada. Ok. Y en la Edad Media se va a cesar todo tipo de pensamiento. Es decir, eh, solamente van a algunos, ¿no? De los que son santos considerados, ellos van a ser los únicos que van a tener, digamos, el derecho a poder pensar, ¿no? A dar ideas. Los demás no van a poder, ¿ya? ¿Sí? Luego, todo estaba centrado a actividades culturales de la Biblia, ¿sí? ¿Ya? Ahora, una vez que ya les he explicado lo que es las características, ahora vamos a ver justamente esas características, ¿ya? Primero vamos a ver un poquito lo que es la economía, brevemente, ¿ya? ¿Sí? ¿En qué consistía la economía en la Edad Media? ¿Ya? Les decía, ¿no? La economía era agraria, ¿no? Las tierras pertenecían mayormente a los señores feudales. Estos señores feudales eran dueños de grandes tierras. Feudal significa dueño y amo de las tierras. Entonces, estos señores feudales, ya en la Edad Media, tenían ese pensamiento económico, ¿no? De que ellos son dueños de esas tierras y tenían que trabajar ahí sus siervos, llamados vasallos, ¿ya? Ellos eran los únicos que podían tener ese título, ¿no? Y poder subsistir, ¿no?
Incluso gran parte de esos productos que trabajaban los vasallos deberían darle al dueño de esas tierras. No estamos hablando de a los señores feudales, ¿ya? Y ahora, ¿qué fue de la sociedad? ¿No? Es decir, de las clases sociales, ¿ya? En la Edad Media, ¿ya? ¿Sí? ¿Qué fue de estas clases sociales? En la Edad Media predominaba el rey, de hecho, ¿ya? Pero paralelamente estaba el señor feudal, y el señor feudal también dentro de sus castillos feudales tenía pues los duques, los condes, que también eran otras clases sociales, y el rey también tenía los altos prelados, que eran también eh, representantes de la iglesia, así como pontífices, ¿no? Como después de la sucesión del papa, ¿ya? Luego también tenían dentro del castillo feudal, eh, los condes, ¿no? Los caballeros, los señores, ¿sí? Y en la iglesia, obviamente, estaba, ¿no? Después del rey, después de los altos prelados, obispos, ¿no? Los abades, quiere decir que estos eran los que daban consejería, ¿no? Religiosa a los reyes, porque de hecho en la Edad Media, para coronar o para imponer, dar, digamos, que la sucesión de un rey, sí o sí, el papa o el obispo tenía que dar el visto bueno, ¿no? La bendición para el futuro rey. Luego al final estaban los soldados, ¿no? Los campesinos, los siervos, ¿ya? Esto era la clase social en general en la Edad Media, ¿sí? ¿Ya? Ahora, ¿cómo era ahorita vamos a ver, cómo era la educación, ¿no? En la Edad Media? Porque también el pensamiento político en la Edad Media no solo se aboca en lo político o en lo económico, también en el tema de educación, ¿no? ¿Ya? ¿Cómo era la educación en la Edad Media? Brevemente. Uno, los señores feudales también han impuesto su educación feudal, ¿ya? Poco a poco la educación de los griegos y romanos lo han ido votando. Es decir, no, ¿para qué no queremos la filosofía griega ni romana? Más bien queremos enseñarles otro tipo de ideas, de ideologías. ¿Qué se ha enseñado? La educación cristiana, ¿no? La seriedad, es decir, ser serio, ¿no? Con la Biblia, conmigo uno mismo, el esfuerzo, los principios, valores, el uso del método catequito. Catequito, ¿qué significa esto? Van a utilizar el método de la catequesis, ¿no? Pues es como llevan los domingos algunos, ¿no ven? ¿Sí? Tienen su catequesis, donde les enseñan también que algunas bases, ¿no? Religiosas, ¿ya? Van a empezar a crear también escuelas catequistas o catecúmenas, ¿sí? Donde van a enseñar la palabra de Dios, la Biblia, y la igualdad de oportunidad en la educación, ¿no? Todos tenemos derecho a la educación, pero esto ha sido, digamos, cómo era la educación en la Edad Media, ¿no? Era más centrado en educación religiosa, ¿no? No llevaba materias de los romanos ni griegos como filosofía, etcétera, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, en la Edad Media, obviamente, van a aparecer grandes pensadores, ¿ya? Como les decía, solamente la iglesia podía tener derecho bueno, a tener pensadores, ¿ya? Entre ellos están San Agustín, un ejemplo, un capísimo, ¿no? De la filosofía de la Edad Media, ¿ya? Voy a poner a los costados. San Agustín, ¿no? Va a ser un gran filósofo en la Edad Media, que apoyado por la iglesia va a dar su fundamento, ¿no? En por qué es la educación religiosa, por qué la iglesia también es importante. Y ahí habla acerca de Dios, ¿no? La salvación de los seres humanos, ¿no? Y ahí San Agustín empieza a dar una filosofía cristiana como lo que es cómo encontrar la verdad y la salvación. Solamente es creer en Jesús, en Dios, ¿no? Y reconocer que son pecadores y bueno, tendrán la salvación. Y va a ser esta la primera filosofía cristiana de la historia. Interesante, ¿no? San Agustín se va a basar lo que es en la síntesis cristiana de la Edad Antigua de Jesús, ¿no? Con la actualidad de la Edad Media, ¿ya? Otro pensador, ¿sí? Que va a venir, ¿ya? Va a ser este señor. Tal vez algunos le conocen, ¿no?
han escuchado hablar de él, ¿no? Algún santo ¿no? O alguna otra, tal vez en catequesis han escuchado, ¿ya? Estamos hablando de Santo Tomás de Aquino, ¿ya? ¿Sí? Vamos a poner acá, voy a poner acá en el aquí un costadito, ¿ya? ¿Quién era Santo Tomás de Aquino? Al igual que San Agustín, ¿no? Eran santos, ¿no? Eran considerados como santos dentro de la iglesia, ¿ya? Santo Tomás de Aquino, ¿no? Un italiano, ¿ya? Un filósofo, teólogo, es decir, se dedicaba a la predicación, ¿ya? Él es el principal representante de la enseñanza, ¿no? Así como lo hacía también San Agustín, ¿ya? Lo voy a ampliar un poco más para que se vea, ¿ya? ¿No? Y bueno, ¿a qué se refiere que fue una figura, ¿no? De la teología sistémica, que él ha continuado, ¿no? Con el legado de Pedro, el primer papa, ¿no? Él ha continuado, ¿no? Como uno de los grandes referentes de la Iglesia Católica, ¿ya? Y él también ha sido, bueno, reconocido porque ha dado a la humanidad también, igual que San Agustín, una esperanza, ¿no? La salvación, ¿ya? Él era un estudioso de la filosofía y la teología. Ambos, ¿no? Han sido partes también de esta educación, de la formación cristiana, ¿no? En la época feudal, en la Edad Media, ¿sí? Entonces, brevemente, esto les he socializado, les he explicado cómo era el pensamiento entonces en la Edad Media, ya el pensamiento político, económico, social en la educación. Si se han dado cuenta, este pensamiento era cerrado, solamente la iglesia con sus representantes podían pensar, podían dar ideas, ¿no? Pero no había otros, no había ni señores feudales ni los reyes que daban algún pensamiento, ¿sí? Ahora vamos a ver el pensamiento político en la Edad Moderna e ideológico en la Edad Moderna. No sé si alguien tiene alguna pregunta de la anterior, de la Edad Media. Pregunten, por favor. He hecho grandes rasgos, ya no me estoy tampoco inventando, sino que también está en su texto, ¿no? Ustedes ya lo han leído, ya de San Agustín, cuáles son sus pensamientos. Él también hablaba acerca de la ciudad de Dios, ¿no? Y bueno, también de Santo Tomás de Aquino, ¿no? Ya, que el hombre es un ser social y político, ¿no? Ahora nos vamos a la edad moderna. ¿Cómo era ese pensamiento en la edad moderna? Vamos a ver los tres tipos de pensamiento, ¿ya? ¿Alguien tiene alguna pregunta de la Edad Media? La moderna va a ser cortito, lo va a hacer en 5 minutos, van a ver. ¿Alguna pregunta? Preguntas, por favor. ¿No hay? Bueno, vamos a continuar. Bien, vamos a poner tres pensamientos en la Edad Moderna. Después de la Edad Media, con la caída del Imperio Romano del Oriente, surge una época interesante llamada Edad Moderna. ¿Por qué? Porque Europa empieza a modernizarse. Como se da la época de los descubrimientos geográficos, Cristóbal Colón, el nuevo continente, Vasco de Gama descubre también lo que es el Océano Índico, Vasco Núñez de Balboa, conquistan lo que es América, entonces empiezan a saquear, ¿no?, los recursos que había en América, y con esos recursos empiezan a modernizar Europa, construir calles, edificios, palacios, jardines, y bueno, Europa empieza a modernizarse, la revolución industrial. Pero vamos a ver ahora el pensamiento. ¿Qué decía en la Edad Moderna? ¿Ya? Aquí no va a estar centrado en Dios ahora. O sea, Dios aquí no va a ser el centro del universo. Aquí va a ser importante el hombre. ¿Ya? Entonces vamos a ver. Vamos a ver una ideología interesante. ¿Ya? El humanismo.
¿ya? Como primer punto. ¿Qué era el humanismo? Interesante, si todo estaba centrado en el hombre, de hecho tendría que surgir una ideología, ¿no? Un pensamiento acerca del hombre. Y de hecho surge, ¿no? El humanismo, que va a ser una corriente ideológica, ¿no? Se va a centrar en el ser humano, se va a centrar en la belleza del ser humano. Todo centrado en el hombre, ¿ya? El humanismo va a ser ese movimiento, ¿no? Político, intelectual, en el cual van a valorar todas las características del ser humano, ¿ya? Y van a decir, ¿no? Bueno, tampoco nos vamos a dejar a Dios, Dios es nuestro garante, van a decir, ¿no? Pero Dios es el que elige al hombre para que pueda gobernar en la tierra. Por lo tanto, ¿no? Eh, manifiestan ahora que el hombre es el centro de la vida ahora, uno mismo, ya no está Dios. Interesante, ¿no? El humanismo, ¿no? Luego va a surgir otro pensamiento. Esto es interesante. Tal vez esto ha llevado, tal vez se acuerde. La ilustración. Esto es genial, a mí me encanta ese tema. ¿A qué me refiero con ilustración? ¿Ya? O también esto es llamado el siglo de las luces, ¿ya? O también se llama los enciclopedistas, ¿ya? ¿En qué consistía, ¿no? Esta ideología, ¿no? Este pensamiento, ¿sí? Este pensamiento político, ¿ya? Lo siguiente, aparecieron grandes pensadores, ¿ya? Así como en la Edad Media era limitado, pero aquí en la Edad Moderna no va a ser limitado. Van a aparecer montones de hombres y mujeres, más que todo hombres, ¿no? Porque lamentablemente se privaba, ¿no? La libertad de pensar a la mujer en ese tiempo, ¿ya? Entonces deciden emitir sus pensamientos, ¿no? En cuanto a lo político. No solo el rey debe gobernar, sino tiene que haber otros poderes, ejecutivo, judicial, legislativo. Perfecto. ¿Quién decía eso? Montesquieu. No, la igualdad social, todos somos iguales, no hay clase social alta, ni media, ni baja. ¿Quién decía eso? Juan Jacobo Rousseau. La economía hay que administrar, ¿quién decía eso? Karl Marx. Habían varios pensadores, un montón de pensadores. Ya les he mencionado tres, falta John Locke, falta Karl Marx, falta Denis Diderot, entre otros. ¿Qué han hecho ellos? Han dado su pensamiento, esa es su idea, ¿no? Para cambiar el mundo. Está mal en lo económico, en lo político, en lo social, hay que cambiar esto. Hay que dar propuestas interesantes. Y por eso Denis Diderot va a empezar a compilar, ¿no? Todas las ideas. De John Locke, me gusta, ¿no? Lo que es el tema de la economía. Montesquieu en lo político. Rousseau en lo social, ¿no? Karl Marx en lo económico financiero. Yo voy a aportar también aquí algunas ideas, ¿no? En la fisiocracia, ¿no? En la tierra, el suelo también es importante para el ser humano. Perfecto. Denis Diderot va a compilar todas esas ideas en un libro de diferentes ramas y lo va a llamar la enciclopedia. A partir de ahí hasta ahora viene ese término de enciclopedia, que son la reunión de varios libros o la reunión de varias materias. ¿Quiénes tienen en su casa enciclopedia? Tienen, ¿verdad? Una enciclopedia tiene todo, ¿sí o no? Está lenguaje, está inglés, está matemáticas, computación, biología, su historia, con todo. Y este pensamiento revolucionario político ideológico lo van a utilizar más adelante para la independencia de Estados Unidos, George Washington, para la independencia de Francia, es decir, para la Revolución Francesa, Napoleón Bonaparte, para la independencia de los países latinoamericanos, como Venezuela, Colombia, en Bolivia, el Alto Perú, en Argentina, ¿quiénes? Simón Bolívar, Sucre, Bernardo O'Higgins, el conquistador, bueno, el libertador de Chile,
José de San Martín, el libertador del Perú y la Argentina, etcétera. Ellos van a utilizar este pensamiento de la Edad Moderna, de estos grandes filósofos. Interesante. Bolivia, cuando se ha habido la independencia, el proceso, desde 1809 a 1825, 16 largos años, Bolivia no se independizó porque ha querido. El Alto Perú no se ha hecho la revolución porque haremos revolución, no, sino que se han basado en esto. Ideas revolucionarias, políticas, económicas, sociales, para que hoy en día nuestro país seamos libres desde 1825 hasta hoy en día. Somos un país democrático, un país autónomo, no dependemos de nadie. Luego, vamos a ver otro pensamiento, y con esto voy a culminar. Algo sencillo, ¿ya? No sé si han escuchado hablar de esta palabrita. Les voy a poner. ¿Quién me puede decir qué significa? Aquí está. ¿Quién me puede decir qué significa el renacimiento? A ver, por favor. ¿Nadie va a participar? A ver, El renacimiento, profe. ¿sí? ¿Qué es? ¿Qué será? Mm, es donde vuelven a renacer y eso. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No confundan eso. Sabía que iban a decir volver a nacer. No es volver a nacer. Ojo, Renacimiento del alma, algo así. renacimiento del Sería alma. que estés luchando así por algo, como en algún trabajo, luego te haya caído de nuevo y otra vuelta estés volviendo a lo mismo también. Como, sí. No. Recuperación, profe, ¿Ah? ¿Recuperación de qué? de la fuerza. De la fuerza. Ya, les voy a explicar. ¿Qué quiere decir renacimiento? Para que entiendan, ¿ya? Renacimiento, vuelvo a repetir, no piensen que es volver a nacer, ¿ya? Nos quedan 9 minutos, acabo tranquilo ahorita. Renacimiento significa, es el surgimiento, ¿ya? O el resurgimiento, ¿no? De las artes y las letras. Voy a poner acá, ¿ya? Entre paréntesis. Es decir, en la Edad Media estaban privados, nadie podía escribir, no, nadie podía hacer arte, nadie. Como romanos han sido atacados por bárbaros, les han destruido sus obras arquitectónicas, su escultura, su pintura, la filosofía, lo han quemado todo. En cambio, ahora en este pensamiento político en la Edad Moderna, ¿no? Resurge ese gusto por las artes y las letras. Pregunta, ¿cuáles son las 7 artes que practica el hombre? ¿Cuáles son? La arquitectura, la pintura, la escultura, la música, la danza, la literatura. Pregunta de examen, ya les voy a tomar ya un examen. La literatura. ¿Y quién me puede decir cómo se llama el séptimo arte? La poesía, profe. No, ya está incluido ¿no? Dentro de la literatura Profe, está el cine, Muy el bien, cine. exactamente. Excelente, ¿no? Dentro de la literatura está incluido lo que es, aquí ya lo he aumentado, el cine, llamado también el séptimo arte. Interesante, ¿no? En la Edad Moderna, este pensamiento de que el ser humano desarrolle estas artes. Van a ver un montón de artistas. En la pintura, por ejemplo, les he puesto acá una foto. ¿Quién me dice cómo se llama esta pintura famosa?
La Mona Lisa. Muy bien. La Mona Lisa o la Gioconda también se llama. ¿Quién fue el que ha pintado la Mona Lisa? Fácil. Es inventor también, es físico. Leonardo da Vinci. Excelente, Adrián, gracias. Leonardo da Vinci. No solamente él, aquí van a aparecer varios otros que van a volver, digamos, a rescatar lo que es las artes. Leonardo da Vinci, después Maquiavelo, vamos a ver también. En la fines de la edad moderna se va a crear también el cine. Por primera vez, los hermanos Lumière van a proyectar una película que va a durar, adivinen cuántos segundos, 10 segundos, 10 a 20 segundos. ¿Quién me puede decir en qué consistía la primera película? ¿En una silla? Una silla. No. ¿Saben qué era la primera película? Toda la gente emocionada, ¿no? Para ver, Profe, vamos a ver una película. Dime. profe, era un tren para ¿Un qué? que estaba lleno de construcciones. ¿Qué era? Perdón. ¿Puedes volver a repetir? Un tren, profe. Muy bien. La primera película que ha durado 20 segundos aproximadamente, no más, era un tren. Todos se han sentado a observar, ¿no? Vamos a presentar la película y han visto pasar un tren. ¿No ve? Con su sonido más, ¿no? Han visto pasar el tren, se acabó la película. Pero era un salto importante. Ahora, ¿cuánto dura películas? 3 horas, hasta 4 horas va a durar las películas que van a sacar, miniseries, de todo. Eso, los actores, los que participan también en esas películas, eso también es un arte, no lo hace cualquiera. Literatura, dentro de eso, los que escriben libros, escriben poesías, también es un arte. Ustedes también, algunos de ustedes tocan instrumentos, que no sé, otro instrumento también, zampoña, guitarra, es un arte que practican. La danza, algunos también que practican la danza, ¿no? Con panderetas o si no, el ballet es un arte. La escultura, a algunos les gusta esculpir, ¿no? En piedra también. La música, les gusta cantar, les gusta componer. La pintura, ¿quién no le gusta la pintura, no? Hacer en óleo o hacer en, no sé, y la arquitectura, que algunos tienen esa carrera, ¿no? Y les gusta diseñar casas. Todos estos son artes. Y el surgimiento de las letras, ¿a qué me refiero con las letras? ¿Ya? Es decir, van a aparecer grandes pensadores, pero van a ¿no? enseñarnos a escribir de diferente forma. La letra Spalman, la letra en imprenta, en carta. Bueno, ahora todo es digitalizado, ¿no? Entonces, la ortografía también va a ser importante a partir de la edad moderna para tomar en cuenta, ¿no? El diccionario va a aparecer también. Entonces, ese es el pensamiento, ¿no? General, ¿no? De lo que estamos viendo ahora. Voy a hacer un repaso rápido. La Edad Media tenía un pensamiento político ideológico distinto, ¿no? ¿Sí? Su pensamiento estaba solamente basado en la economía, el señor feudal, ¿ya? El campesino trabajaba o siervo para el señor feudal, para él y el producto. ¿Quiénes estaban en el aspecto social? El rey, el señor feudal, ¿no? Y las otras clases sociales. La educación era distinta, ¿no? Era basado en el cristianismo y solamente había pocos pensadores. Solamente dentro de la iglesia podía haber pensadores, como San Agustín y Santo Tomás de Aquino. Y en la Edad Moderna, les decía, vuelvo a hacer un resumen, existían 3 ideologías interesantes. El humanismo, ¿no? Todo centrado en el hombre. La belleza del hombre van a rescatar, la utopía, ¿no? Palabras utópicas como el amor, ¿no? Incluso van a empezar ya a pintar, ¿no? El hombre va a decir, quiero que pintemos, ¿no? La naturaleza y el ser humano tienen relaciones, es decir, hay un contacto entre el hombre con la naturaleza, nos podemos relacionar con el suelo, con las plantas, con los árboles. ¿Por qué ellos están así? Nosotros podemos estar libres,
¿no? Y aquí empiezan a practicar lo que es también pinturas al desnudo. Aquí también empiezan en el humanismo a surgir nuevas ciencias para estudiar al hombre, biología, anatomía, historia, geografía, cívica, filosofía, lenguaje, etc. Y la ilustración, ¿no? El siglo de las luces, en esa etapa surgen pensadores, ¿no? Para poder cambiar algunas otras, dar otras ideas, ¿no? Y poder mejorar. John Locke, Montesquieu, Rousseau, Karl Marx, Maquiavelo, muchos más, René Descartes. Y por último, el Renacimiento, ¿no? El surgimiento de las artes, la arquitectura, pintura, escultura, danza, música, literatura y el cine, el séptimo arte, y el surgimiento de las letras. Esto es en síntesis, ¿no? El pensamiento político en la Edad Media y Antigua. ¿Alguna pregunta para que podamos ya, falta un minuto falta y 28 segundos. ¿Alguna pregunta, por favor? Preguntas, por favor. ¿No hay? Ok. Ahora entonces, como no hay preguntas, yo les voy a hacer preguntas en el trabajito, ¿ya? Escúchenme, les voy a mandar el trabajito, ¿ya? De esto. Van a ver, volver a ver si quieren la grabación, lo que he explicado. De esto les voy a mandar un trabajo sencillito, ¿ya? Eso es para el próximo martes, no se olviden. Hasta hoy en la noche me pueden enviar el trabajo de las cartillas que les he dado la anterior semana, ¿ok? Perfecto, entonces nos vemos y si gustan, ahorita voy a estar recepcionando también del trabajo de las cartillas, ¿ok? Hasta pronto, que les vaya bien, ya se va a cortar la sesión. Hasta luego. Hasta luego, profe, se cuida. Igualmente, hasta luego, ustedes también se cuidan.